Tenía ganas de hablar en función de lo que está pasando con Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es la empresa que hace reactores nucleares en la Argentina, la NASA, pero no la NASA de allá, sino la NASA de acá, conocida estos días porque hay un intento de avanzar en una suerte de privatización. No es una privatización total, pero sí incorporar capitales privados a esta empresa, lo cual genera varias dudas, desde ya por el lado de la seguridad, ¿no? Porque estamos hablando de energía nuclear, entonces, bueno, cuando no hay un fuerte control del Estado, ese Estado que el gobierno actual pretende que tenga cada vez menos relevancia, en esos sectores, bueno, puede ser muy preocupante. Aparte también desde el punto de vista estratégico, hasta dónde es importante que NASA sea estatal o vista como un negocio para privados. Después también hay muchas dudas de a quién le puede interesar, ¿no? A qué empresa privada le puede interesar. Entonces, si se meten capitales privados ahí, seguramente es con algunas condiciones muy favorables que pondrían en duda por qué se meten ahí si no es tanto negocio. Bueno, se entrega así nomás. Bueno, todos estos temas que están siendo debatidos despertaron algún interés mío en ver cómo está la situación de la energía, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Cómo está el mapa de la energía en el mundo. Y me puse a investigar un poquito, la verdad que un poquito pues es un tema aparte que da no solo para hablar mucho, sino también para tocarlo desde un lugar en el cual se conozcan las innumerables variables que hay para estudiarlo, ¿no? Desde temas que tienen que ver con lo técnico hasta temas que tienen que ver con lo político, con lo económico y con la geopolítica en general. Pero bueno, a grandes rasgos me resultó interesante husmear y poner una suerte de gran angular en este sector y en este tema, sin empezar a hacer focos, sin cambiar la lente a un teleobjetivo, pero sí tratando de ver cómo está el panorama. Y ahí uno se puede encontrar con algunos temas o títulos que creo que es interesante conocer para generar alguna suerte de debate, para ver dónde estamos parados nosotros como país también en función de este tema, ¿no? Y bueno, geopolíticamente hablando, si agarramos el planiferio y ponemos la lupa, empecemos caprichosamente por Estados Unidos, ahí vemos qué es lo que pasa en materia de energía que nos permite sacar algunas conclusiones de lo que pasa también en la política estadounidense, ¿no? La lógica estadounidense hasta hace 15, 20 años era que era un país importador de energía, ¿no? No tenía la suficiente capacidad de generar energía, entonces importaba energía de los países árabes, se preocupaba mucho por el petróleo de Venezuela, también tenía algunos convenios en épocas de no tantos conflictos hasta con Rusia, que generaba energía, es decir, de los países que tenían, bueno, petróleo básicamente, que era la fuente en ese momento única de energía. Hasta que llega una revolución tecnológica que les permite hacer lo que nosotros pretendemos hacer en Vaca Muerta, lo que se está haciendo, ¿no? Una forma de extracción nueva que cambian totalmente la historia. En los Estados Unidos deja de ser, imagínense las dimensiones, y la cantidad de energía que necesita los Estados Unidos, que necesitaba importar, porque con lo propio no se podía autoabastecer. Dejan de importar y empiezan no solo a autoabastecerse sin necesidad de energía del exterior, sino que empiezan a exportar energía de la cantidad. Esa fue la revolución, una revolución que se dio hace poquito, hace 15, 20 años, fruto de un descubrimiento tecnológico que le permitió autoabastecerse y exportar, y llegar a exportar. Ese cambio fue un cambio importantísimo, que también cambió un poco la realidad del mundo. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces Estados Unidos, que antes era importador, es más, se ha escrito muchísima bibliografía en función de esto, ¿no? Analistas políticos, sociólogos, analizaban a futuro los grandes problemas que iba a tener Estados Unidos por estar con esta dependencia de los países generadores de energía, ¿no? Se planteaba un Estados Unidos en problemas por esta razón. Hoy Estados Unidos está exportando y le va muy bien en este sentido y ha cambiado esta situación, no solo interna, sino también su relación con los países, lo vuelve más fuerte a los Estados Unidos. Esto por un lado. Y después otro tema en materia de energía que demuestra otra falacia o otra cosa que se creía que no es tan así, es que los Estados Unidos durante los gobiernos demócratas, con Obama particularmente y con Biden también, tenían una idea
de la energía que se condice mucho con este acuerdo que hay entre países de tratar de hacer una transición de la energía que se conoce, la convencional, la que tiene que ver con el petróleo, el gas y el carbón, hacia energías verdes, ¿no? Las energías del hidrógeno, las energías más limpias. Esto no solo por preservar el ambiente, sino también por una cuestión hasta económica, ¿no? Unos recursos que empezarían a terminarse, bueno, debían ser reemplazados por otra forma de generar energía. Sin embargo, esto contradice una idea que uno tenía así a grandes rasgos, que es que los Estados Unidos, más allá del partido político que gobierne, demócratas o republicanos, pues se reparte el poder entre estos dos, hay una especie de política de Estado que sobrevuela, ¿no? Estados Unidos es Estados Unidos y va hacia un lugar, más allá de si son demócratas o republicanos quienes están en el gobierno. Sin embargo, esto, fíjense, en materia energética, que es un tema no menor, no es así. No es así, porque esta política que decíamos de tratar de recorrer ese camino hacia ese tipo de energía, durante el gobierno de Trump, al principio, en el primer gobierno y después en el actual, cambió rotundamente y vuelve como política de Estado a dejar de lado las energías limpias, a dejar de recorrer ese camino de transición hacia las energías limpias y ponerle toda la carne al asador en las energías tradicionales, ¿no? Petróleo, gas, carbón. Estas que tanto daño generan en el ambiente, bueno, es la política de Estado. Entonces desfinanció todas las políticas estatales que tendían a bancar esta transición, no le da tanta importancia a la ciencia y la tecnología y la investigación para desarrollar las nuevas tecnologías que permitieran esta transición. Por ejemplo, pasándolo en limpio o a casos concretos, todo el desarrollo que tienen otros países en materia de energía eléctrica no hay en Estados Unidos. Está bien, acá hay que hacer un paréntesis y aclarar que cada estado de los Estados Unidos también tiene su política, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en Texas que lo que pasa en California. Pero en general la política de la Casa Blanca incita y genera beneficios a quienes vuelven a esa generación de energía a través del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran movida en Houston, en Texas, donde se reúnen los petroleros que están a sus anchas, y estados como California, donde sí hay sigue este camino de transición hacia las energías verdes y todo. Si bien es un estado que ha apostado a las energías limpias, aparte porque tiene condiciones geográficas que le permiten, por ejemplo, trabajar en lo que es energía solar, porque tiene mucho sol, la eólica también, aprovechar también que están cerca del mar para que alguna energía hidroeléctrica también funcione, siguen con estas políticas, pero no con el apoyo de la Casa Blanca como en otro caso tenían. Y esto también ha cambiado la relación de este país con el resto de los países, que se ve muy concretamente, por ejemplo, ahora que en Belén, en Brasil, está la reunión de todos los países tratando de plantear políticas comunes para que baje la temperatura un poquito, aunque sea 1 grado, 2 grados, y un compromiso que establecen todos los países en función de eso. Bueno, Estados Unidos, no solo porque no cree Trump en el medio ambiente, que es la declaración pública que tanto llama la atención, sino que hay algo detrás también, que es esta idea de dejar de lado en la agenda ambiental esta transición y apostar a las energías tradicionales, que le está dando mucho resultado en materia económica, y esta revolución que contaba recién hace que impacte en todo el mundo. ¿Y cómo impacta en el mundo? Es interesante porque nos vamos a lo que pasa, por ejemplo, con Rusia. Rusia también es importante generador de este tipo de energías que tienen que ver con el petróleo. Bueno, por supuesto sigue las fuentes tradicionales, todos los países árabes siguen generando, por supuesto, mucho petróleo. China no tiene capacidad de generar, entonces es un gran importador de los países árabes. Se están construyendo, por ejemplo, gasoductos importantísimos en materia de kilómetros, 5.000 kilómetros de gasoductos entre Rusia y China, están estableciendo estos canales de conexión. Y toda esta relación también con la energía y la geopolítica se vio mucho con la guerra reciente que se da en Europa, ¿no? La verdad que todo eso afectó mucho a Europa. De hecho, la guerra hizo que Rusia dejara también
de conectarse energéticamente con lo que es Europa. Esto les trajo muchos inconvenientes y ahí Estados Unidos está atento porque como es un gran exportador, tiene un cliente ahí interesante en todo lo que es Europa, por esta relación que se cortó de provisión entre Rusia y todos los países de la OTAN que están enfrentados en función de la guerra Rusia-Ucrania. Así que bueno, es todo muy interesante este panorama, y si ponemos la lupa en África, por ejemplo, ¿no?, que es el continente que me quedó ahí de lado, ahí la situación es casi medieval, ¿no?, porque la mayoría de la población de África, sacando algunos países desarrollados que tienen que ver con lo que es Sudáfrica o con los que están más cerca de Europa, o Egipto, por ejemplo, países que tienen otra situación, en general la gente se está abasteciendo de energías muy primarias, ¿no?, con madera. Están cocinando con madera, no tienen ni siquiera, estoy hablando de los desarrollos que tienen que ver más con la tecnología, sino que ni siquiera tienen la forma de usar energía como veníamos conociendo hasta ahora. Así que el panorama es totalmente distinto, sí hay desarrollos, y ahí es donde se está metiendo en estos desarrollos China. China se está metiendo con construcciones de infraestructura importantísimas, en materia energética particularmente. ¿Por qué? Porque de esta manera es una forma China de tener una suerte de control sobre el continente del cual se ha ido retirando. Europa, donde tenía las colonias, en Francia, Holanda, en fin, países europeos que tenían ahí presencia, se fueron retirando y se ha ido metiendo China, pero no a la vieja usanza colonialista como lo hacían los estados europeos, sino con este tipo de obras, ¿no? Obras de infraestructura, sobre todo, bueno, ferrocarriles además, ¿no? Hay un montón de obras de infraestructuras, rutas, pero particularmente la energía, porque de alguna manera tendrían el control así del lugar. Y la presencia rusa también está ahí, pero desde otro lado, ¿no?, que es el lado militar. Como está presente Rusia también en muchas otras partes del mundo, con tropas, en algunos casos tropas privadas. Y China, que no tiene capacidad de generar energía, porque no tiene petróleo, no tiene minerales, en fin, lo que hace, y necesita mucha energía porque hay mucha producción. ¿Cómo se abastece? Bueno, importando. Pero ¿qué hace? Inteligentemente lo que está desarrollando es mucha tecnología. Mientras sí vive de carbón, de petróleo, de gas, ¿eso para qué lo usa? Para desarrollar tecnologías de energías limpias, que después lo que está haciendo es con eso no solo tratar de autoabastecerse y empezar a reemplazar eso que importa por esa generación de energías propias y más modernas, y aparte empezar a exportar estas tecnologías al mundo. Bueno, el caso más paradigmático es con los autos eléctricos, ¿no? China empezó a fabricar autos eléctricos, avanzó tanto en esta fabricación que hoy está superando no solo en cantidad sino también en calidad a los autos de Elon Musk y a toda la tecnología que había en esta materia en el mundo. Está empezando a exportar esta tecnología al mundo, generando graves problemas en Europa, por ejemplo, ¿no?, donde había grandes empresas dedicadas a esto, a las tecnologías, empresas alemanas, empresas dinamarquesas, que hacían tecnología de punta en materia eléctrica y están compitiendo en desventaja con los productos chinos que llegan de muchísima calidad y por supuesto a menores costos a estos lugares, con muchísima calidad y con muchísima innovación. Entonces está generando también un problema comercial a las empresas nacionales, que si bien no son grandes generadoras de trabajo, pero sí generan grandes condicionamientos, porque son necesarias como alternativas por ejemplo, en el caso de Europa, a la importación que tendrían que hacer de los Estados Unidos cuando se les cortaron los cañitos que los alimentaban de energía desde Rusia. Así que bueno, la gran dependencia de Europa en materia energética es de Estados Unidos, y con esta capacidad nueva de Estados Unidos de exportar energía, y también en materia tecnológica de China. Así que ese es un poco el panorama, donde América Latina, porque nos quedan poquitos minutos, lo que se puede decir a grandes rasgos es que por sus condiciones geográficas y naturales, tiene casi más del 70% de sus energías son energías verdes, limpias,
¿no? ¿Por qué? Porque América Latina, en términos generales, se maneja con energías limpias, ¿no? Energía eólica, energía hidroeléctrica, ¿no? Las grandes represas. Solar. Y energía solar, claro. Nosotros tenemos el caso en zona norte, la energía solar, hay, bueno, en Chile también, norte de Chile, Bolivia, hay muchos lugares donde la energía solar es muy importante. Estos tres tipos de energía son energías limpias, y si uno hace rápidamente un balance de cuántas energías hay dependientes de estas fuentes de generación y cuánta energía se genera por los tradicionales petróleo, gas y carbón, la balanza da claramente por arriba a las energías limpias. Insisto, no por una política de Estado, de tratar de conservar el ambiente, ni nada por el estilo, sino porque se dan las condiciones así. Un país paradigmático donde pasa esto es Uruguay. Uruguay tiene la mayoría de la energía, y sí hay políticas de Estado que fueron tendientes en ese sentido. La mayoría de las energías son limpias y son un caso testigo de cómo un país, aparte le sirve económicamente, no depender de los vaivenes también que el otro tipo de energía. Por ejemplo, el petróleo genera, ¿no? Hay un problema en Medio Oriente y terminamos pagando la nafta en el sur del cono sur un montón de pesos más por ese lío que está a miles y miles de kilómetros. Así que bueno, es interesante este panorama y cómo Argentina está jugando un poco a contramano de lo que es el continente, ¿no? Porque la gran apuesta argentina es, siguiendo un poco la guía de los Estados Unidos y por la aparición de Vaca Muerta, es tratar de aprovechar al mango esta situación extraordinaria que daría a la Argentina, bueno, mucho rendimiento en este sentido, pero desaprovechando el otro tipo de energía que naturalmente tenemos y venimos teniendo. De hecho, un caso, y es lo último que digo, YPF, por ejemplo, ha abandonado todo lo que son sus operaciones y sus negocios, porque YPF no solamente es petróleo, ¿no? YPF tiene unidades de negocios, o tenía unidades de negocios verdes que implicaban trabajos en otro tipo de energías, y bueno, las ha abandonado todos para focalizar y poner toda la carne en el asador de vaca negra, de vaca muerta, perdón. No sé de qué color es la vaca muerta, pero puede ser negra tranquilamente. Negras. Aparte negra porque está el petróleo, así que bueno, seguramente negra es. Bueno, un poco este es el panorama, y quería hablar porque justamente, y creo que María Rosa Dabañino, si la tenés ahí, también tiene unas palabras al respecto, con respecto a lo que está pasando en Brasil, en Belén. Así que bueno, viene bien para escucharla y hacer todo con una continuidad natural. Tendencias, conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo, sí.